De toda la inversión que había en el mundo, la Argentina tenía el 0,9. Y el año pasado, la Argentina tuvo el 0,3. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Y hay una apuesta enorme del gobierno, más allá del blanqueo, de que crezcan los depósitos en dólares. La apuesta real del blanqueo es el RIGI, ¿no? A ver si pueden venir inversión extranjera directa de manera importante. Y vos mostrás en uno de los informes, que lo tengo por acá, que la Argentina ha tenido, si se quiere, desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, un retraso fenomenal respecto al resto de Latinoamérica, exceptuando obviamente Venezuela. Y que ese retraso fenomenal, bueno, por un lado es un problema, pero por otro lado es una gran oportunidad, porque implica que la Argentina está subinvertida desde el punto de vista de la IED, ¿no? De la inversión extranjera directa. Contame un poco lo que vos estás viendo respecto a la inversión extranjera directa y si se puede hacer algún cálculo de lo que puede venir por delante. Bueno, lo primero es la información que vos mencionás. Lo que yo hice fue comparar la evolución del stock de inversión extranjera directa en todos los países de la región. Y como pongo en el informe, comparo stocks y no flujos, porque tenemos la tendencia a analizar el flujo del comercio internacional y el flujo de la inversión extranjera directa, pero los fenómenos son distintos, porque el comercio internacional todos los años empieza de cero, pero la inversión extranjera directa que entró como flujo después quedó como stock. Entonces me interesa analizar el acervo de inversión que hay en cada país y en el punto de partida de la serie, que es el principio del siglo, que es un punto elegido porque es un buen momento periódico, pero además porque la Argentina en ese momento estaba muy fuerte en inversión extranjera. La verdad es que la Argentina en los 90 había recibido mucha inversión extranjera. Bueno, comparando lo que ha transcurrido del siglo, la Argentina es el peor de la clase. Nosotros teníamos en el inicio del siglo, el año 2000, 2001, un stock de inversión extranjera directa en nuestro país que equivalía al 0,9 de todo el stock mundial. De toda la inversión que había en el mundo, la Argentina tenía el 0,9. Y el año pasado, la Argentina tuvo el 0,3. O sea, hemos caído de 0,9 a 0,3. Tenemos un tercio de lo que teníamos en relación al resto del mundo, ¿no? En términos nominales, crecimos como crecieron todos, pero mientras la curva de crecimiento del mundo y de Latinoamérica fue muy ambiciosa y muy generosa, la nuestra fue muy débil y somos el peor de la región. Hoy en la Argentina hay más o menos 130.000 millones de dólares de stock de inversión extranjera hundido en el país. Eso marca dos cosas. Primero, que hubo salida. Todos hemos visto muchas empresas extranjeras que se fueron en 20 y pico de años. Y en segundo lugar, que lo que ingresó es muy débil e incluso con alguna, entre comillas, trampita, porque la Argentina, como ha impedido la salida de utilidades de las empresas extranjeras, ha obligado a esas empresas a reinvertir utilidades, por lo que si uno hace un desagregado se da cuenta que casi toda la inversión extranjera que hay en la Argentina es reinversión de utilidades de las multinacionales que no se pudieron ir, que probablemente en condiciones normales todavía hubieran reducido más la inversión Mira, extranjera. eso que contás es tal cual, es tal cual. Por ejemplo, cito un caso, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pero miren los anuncios que está haciendo, por ejemplo, Stellantis, que es hoy la principal automotriz del mercado, ¿no? Tiene un tercio del mercado, pues tiene desde Peugeot a Fiat y además de las otras marcas, ¿no? Jeep, Ram, Citroën, que ha anunciado inversiones importantes, pero ya las había anunciado el año pasado en el marco del cepo, al no poder remesar utilidades, incluso hizo una inversión muy importante en una mina de cobre en San Juan, en parques eólicos, es decir, toda una diversificación pensando, ¿no? en la matriz internacional de la empresa, muy, muy importante. Ahora, eso, algunos dicen, es más, algunos reconocen que si no hubiese sido por la situación del cepo, bueno, estaba discutido si hubiese estado o no, pero obviamente no es algo virtuoso, ¿no? No es algo que el cepo no se puede sostener y de hecho ahora empieza a jugar en contra, o no, el cepo para las utilidades y dividendos. Si vos mirás
la inversión extranjera en general te da esto. La Argentina baja de 0,9 mundial a 0,3 mundial, perdiendo participación. Somos el peor de la clase. Si vos discriminás el origen de la inversión extranjera en la Argentina comparado con el resto del mundo y con la región, vos descubrís que en el mundo y la región los principales mecanismos de ingreso e inversión extranjera directa son aportes de capital o préstamos intraempresas. Y en la Argentina es reinversión de utilidades. No es ni aporte de capital ni préstamo. O sea, como no puedes salir, reinvertís. Y bueno, en algún caso reinvertís en factores productivos, pero en otros casos reinvertís comprando un edificio o comprando una mina o con algún otro mecanismo de reservar valor, Claro. lo cual hace incluso suponer que probablemente los números de la Argentina darían todavía peor en materia de inversión extranjera. Ahora, la segunda parte de la respuesta, Maxi, es... Ahora me contás, para adelante la segunda parte, ¿no? A ver Claro. qué hay para adelante. Claro. Pero es que yo en su momento, cuando había visto los números, hasta que se puso el cepo, ¿no? A fines de 2011, entre 2003 y 2011 había habido una remesa de utilidades muy grande de las empresas multinacionales, ¿no? Incluso yo decía que habían ganado más que en los 90, digamos, porque aparte era un dólar mucho más alto, en vez de ser 1-1 era 3-1, ¿no? O 3,5-1. Y el promedio era más o menos que remesaban 2/3 de las utilidades, ¿no? Reinvertían 1/3 y remesaban 2/3. Pero había habido entonces, era la paradoja, ¿no? De que el kirchnerismo había pasado de una remesa récord de utilidades y dividendos de todas las filiales a sus casas matrices, durante, sobre todo, 2003, 2010 más o menos, a directamente poner cepo, no pueden remesar nada, digamos, frenarle totalmente la remesa de utilidad y dividendos, ¿no? Sí, lo cual te marca, y esto se vincula con la segunda parte de la respuesta, que en realidad las empresas remiten más utilidades al exterior cuando efectúan ejercicios más cortoplacistas. Y el cortoplacismo tiene que ver con la confianza y con el escenario. O sea, que las empresas envíen más utilidades al exterior no quiere decir necesariamente que estén ganando más dinero, sino que a lo mejor están postergando inversiones porque tienen menos confianza o tienen temor de que puedan venir restricciones posteriores. En realidad, la performance de las compañías internacionales hay que analizarlas en ciclos más largos. Cuando empieza a anticiparse la salida, pasó también en 2001, todavía teníamos un escenario teóricamente desde el punto de vista regulativo menos restrictivo, pero todo el mundo tuvo pánico y empezó a salir. Entonces la confianza es muy importante, las expectativas son muy importantes. Y acá entonces viene la segunda parte. Yo creo que el RIGI es una buena respuesta como para dar condiciones que no son muy excepcionales en relación al resto del mundo, son excepcionales en relación a la Argentina, porque finalmente el RIGI, ¿qué te da? Bueno, vas a tener tranquilidad cambiaria, vas a tener impuesto a la ganancia más o menos acorde a lo que el resto del mundo, te garantizo cierta estabilidad. O sea, el RIGI tampoco es que está dando excepciones en relación al resto del mundo, está dando excepciones en relación al sistema argentino. En mi opinión, lo ideal en esos casos es que no haya una política de pick the winners, de beneficiar a algunos y no a otros. Lo mejor es un escenario transversal. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿alcanza el RIGI? Porque es cierto que es hasta ahora algo que ha despertado expectativas de muchos inversores, sobre todo en materia minera o energética, pero tenés que tener el resto. Yo creo que tenés que dar sustentabilidad al escenario que viene en términos cambiarios, inflacionarios, regulativo y jurídico, derecho de propiedad, el cepo. Así que ahí yo creo que el RIGI es una buena señal, pero probablemente no sea la última solución y la Argentina va a tener que seguir trabajando en lo objetivo y en lo subjetivo, que son las expectativas. Es muy importante trabajar en las expectativas, porque, insisto, la Argentina ha tenido salida de utilidades de empresas en aceleración con entornos muy dudosos desde el punto de vista del intervencionismo, como en este siglo, pero también en la última época de la Rúa con entornos menos regulativos y sin embargo el problema de las expectativas y de lo que se llama sustentabilidad o sostenibilidad del escenario también. Así que ahí yo creo que hay un shock RIGI, pero hay un proceso que también hay que ir viendo. A ver si puedo mostrar este dato, porque la verdad es muy impresionante. Primero,
El stock de la inversión extranjera directa lo sacás de INDEC, ¿no? La fuente No, es INDEC. en realidad hay tres fuentes. La fuente que compara mejor esto es CEPAL. CEPAL tiene datos de casi todos los países y te permite la evolución. Yo además corroboro con los datos oficiales de la mayoría de los países que tienen sus fuentes oficiales, sus index, cada uno lo tiene, Claro. pero no todos lo tienen. Entonces, el que me permite uniformar todo es CEPAL, donde no hay fuente local genuina, acudo a CEPAL y armonizo todo. Miren este dato que dice Elizondo acá en el informe que armó, ¿no? Esto es un poco lo que contaba recién, que cuando comenzó el siglo XXI, en el año 2001, el stock de inversión extranjera directa operando en Argentina era de 79.500 millones, 80.000 millones de dólares, representaba el 26% del total en América Latina. Y hoy el stock operando en nuestro país apenas representa el 4% del total nacional. Antes éramos el 26% del total de inversión extranjera directa en América Latina, ahora es apenas el 4% del total regional. Bueno, ¿qué pasó? Y voló la inversión extranjera directa en el resto de América Latina, ¿no? Acá lo dice. En el transcurso del siglo XXI, el stock de IED, medida en dólares estadounidenses corrientes, se multiplicó por 10, mientras, según la CEPAL en Argentina, no llegó a duplicarse nominalmente. Hoy es 130.000 millones de dólares, lo que decía recién Marcelo, ¿no? Y fíjense, aumentó, es decir, de 80.000 a 130.000 millones de stock, el stock. Sí. El stock. ¿El flujo cuánto es? ¿Son 7.000 millones por año más o menos? Varía, pero más o menos son 7.000 millones, sí. 7.000 millones lo que pasa es que otra vez el flujo depende de muchos factores ocasionales, claro, sobre todo en la Argentina. Entonces es menos genuino. Hay otros países, Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un flujo anual que siempre está entre los 10 mayores del mundo, siempre. Brasil es un gran receptor de inversión extranjera directa en la región. Y más o menos... Bolsonaro o Lula. O Temer, el que quieras. En cambio, la Argentina depende mucho, más cepo, menos cepo, claro. Algunas políticas específicas para algunos rubros, otras, por ejemplo, el aliento a las inversiones en vaca muerta durante el gobierno anterior o ahora el RIGI. Entonces, el flujo es más o menos 7.000. Pensá que a fines de los 90 llegó a más de 20.000, sobre todo cuando Argentina vendió la acción de oro de YPF. Pero otra vez, la Argentina, analizar flujo anual es bastante poco explicativo. Por eso me interesa más analizar el stock, porque es largo plazo y es el acervo de inversión que vos tenés operando en una economía. Claro, ahora, déjame completar, Claudio, el informe para que vean, porque es impresionante. Yo he visto estos datos y me sorprendió que armó Elizondo en el informe. Dice, en la Argentina no llegó a duplicarse la inversión extranjera directa desde el 2001 hasta ahora. Nominal. Perdón, el stock. El stock de inversión extranjera directa. El stock nominal, medido en dólares. Está bien, pero para todos los países lo mismo, digamos. O sea sí. En dólares corrientes, no es en dólares. Exacto. En Uruguay se multiplicó 30 veces. En Colombia se multiplicó por 16 el stock. En Perú se multiplicó por 11. En Brasil por 9. En Panamá por 9. En Paraguay por 8. En Chile por 5. Y en México también se quintuplicó el stock. Y Ecuador casi lo cuadruplicó. Y después cuando voy a ver los números que pone en este informe Elizondo, es impresionante porque obviamente la Argentina, como decía recién Marcelo, tiene 130.000 millones de dólares de stock. De stock es lo hundido, la inversión acá en fierros, en fábricas, en edificios, en todo lo hundido a lo largo de los años, y obviamente tiene una tasa de depreciación, todo eso, pero es todo lo hundido por las empresas multinacionales acá en la Argentina. 130.000 millones de dólares, ¿no? Exacto, que es un número más chico, Maxi, que el de países mucho más chicos que nosotros, como Perú. Nominalmente, Perú tiene un stock mayor que Argentina. Perú. Eso es lo que quería mostrar. Miren acá, Perú, 138.000 millones de dólares. Perú, que debe ser un país que es la quinta parte de Argentina. Exacto, es impresionante. Fíjense Chile, que es, no sé si la tercera parte de Argentina, 254.000 millones de dólares. Prácticamente el doble el stock. No, perdón, 286.000 Chile. Más del doble del stock de inversión extranjera directa que tiene Argentina. Colombia,
el doble de la inversión extranjera directa que tiene la Argentina. Estamos hablando de todas economías más chicas. Obviamente, México tiene, multiplicamos por 5, el stock, 821 mil millones, una economía más grande, y Brasil, casi 1.200.000 millones de dólares. Es decir, casi un stock que es 10 veces mayor. Pero lo que es muy impresionante es que economías más chicas que la Argentina tienen un stock de inversión extranjera directa enorme, ¿no? Respecto a lo que es la Argentina. Esto no es solamente números, sino que esto después tiene un montón de externalidades. Por ejemplo, en términos de acoplamiento tecnológico, claramente donde tenés menos inversión extranjera directa, tenés atraso tecnológico, sobre todo que en estos últimos 20 años en el mundo ha habido una gran revolución tecnológica. Pero lo segundo en lo que influye, y eso tiene que ver con el otro informe que mencionabas, Maxi, es en el comercio internacional. El comercio internacional, Expo e Impo, bienes y servicios, hoy está en gran medida canalizado, vehiculizado dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor, que en realidad son relaciones muy estrechas, muy sistémicas, muy consolidadas entre empresas en las que las grandes líderes terminan generando las condiciones, los estándares, impulsando, liderando esas cadenas de valor. Y después hay un montón de otras empresas que operan dentro de las cadenas globales de valor. Las cadenas de valor son un mecanismo de contratos relacionales permanentes entre empresas. Donde más inversión extranjera hay más capacidad de inserción en las cadenas de valor, porque además la inversión extranjera que nosotros estamos analizando, Maxi, es la receptiva, pero si vos analizaras la emisiva, cuántas empresas argentinas invierten en el exterior, el resultado todavía es peor. La Argentina tiene menos de 50 mil millones de dólares de inversión extranjera afuera. Hay muy pocas empresas argentinas que han invertido afuera. Por lo tanto, poca recepción, poca emisión, te da muy poca capacidad de participación en las cadenas de valor, donde hay comercio internacional, hay inversión, hay acoplamiento tecnológico, hay convergencia, hay estrategias comunes. Entonces, como otra cara de la moneda te da, esta también es una de las explicaciones del mal resultado comercial externo argentino.